Hola chicos, nuevamente bienvenidos a Divergente, segundo simposio de diseño, la historia de las ideas 2022. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia presencial del día de hoy. Hoy estamos con Verónica Cardona López. Hola Verónica, bienvenida. Hola, Su Joana. ponencia tiene el título La ilustración narrativa y la atmósfera. Verónica es diseñadora gráfica e ilustradora, se ha desempeñado profesionalmente en el área de la publicación editorial y el desarrollo de ilustraciones. Eres diseñadora gráfica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, estudió ilustración infantil en la Escuela Sótano Blanco de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En el 2019 realizó un diplomado en Casa Ilustración Narrativa en la UNAM, México. En el año 2021 fue docente de ilustración narrativa para el diplomado Artes, Oficio y Profesión, que se desempeñó en compañía de la Alcaldía de Envigado, Confenalco y la editorial Tragaluz. También se desempeñó como diseñadora gráfica en proyectos especiales en eventos del Libro Medellín. Vero, bienvenida. Muchísimas gracias, Joana. Dale con tu ponencia. Bueno, como Joana les estaba contando, inicialmente pues estudié diseño gráfico en la Bolivariana. Vi que todos mis proyectos los resolvía como a través de la ilustración y entonces emprendí pues un viaje a Buenos Aires y estudié en una escuela bastante informal ilustración infantil, acuarela y caligrafía. Entonces en ese momento como que me llené un montón de cursos para aprovechar mucho como la estancia allá. Y luego en el 2019 fui a estudiar ilustración narrativa a la Universidad Autónoma de México, un diplomado. Y bueno, finalmente pues me resolví como por esa ilustración editorial, que era lo que más me llamaba la atención y lo que más me gustaba. Entonces pues me he dedicado a eso y es precisamente pues de los que le vengo a hablar hoy, ¿cierto? De la ilustración narrativa y en este caso de la atmósfera, que van a ver al final de la conferencia, que casi que estas dos cosas terminan siendo lo mismo, ¿cierto? Inicialmente entonces, para hablar de ilustración narrativa, hablamos que la ilustración narrativa es contar historias a través de un discurso visual, ¿cierto? Pero muy dado por el punto de vista de quien lo está interpretando, que en este caso es el ilustrador, ¿cierto? Si hoy pusiéramos un texto a 5 ilustradores, misma técnica, misma paleta de color, seguramente los resultados serían totalmente diferentes, porque sí o sí está la interpretación del autor detrás de todo esto. Entonces, para este discurso visual hay 3 cosas muy importantes: el texto, la imagen y el objeto. El objeto puede ser un periódico, puede ser un medio digital o puede ser un libro, ¿cierto? En mi caso, lo que más me gusta hacer pues es ilustraciones para un libro álbum sobre todo. Me gusta mucho. Entonces, esa ilustración narrativa siempre lleva como esos 3 componentes que son los que van jugando todo el tiempo, sobre todo el texto y la imagen, esa colaboración. En una ilustración todo cuenta, todo está narrando y todo está en pro de esa narrativa, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que todo está narrando es desde el color, la composición y todo lo que está incluso a nuestro alrededor. Si lo vemos de manera arquitectónica, sobre todo, un espacio también está narrando, ¿cierto? Porque está esa silla en el lugar en el que está, el color que tiene el mobiliario, los materiales que tiene el mobiliario, todo esto está en pro de una narrativa. Entonces, para las formas como de interpretar o de llegar como a una buena interpretación de un texto está la apropiación de ese texto y la apropiación de la forma. Para la apropiación del texto, entonces yo diría, pues o en mi caso, a mí me gusta mucho releer el texto, ¿cierto? Una y otra vez, si es posible. Cuando es un texto como muy grande y ya resulta como muy pesado, entonces en ese punto lo mejor es empezar como a subrayar y a tener un cuaderno a la mano y empezar a hacer como los conceptos o los disparadores
que tiene ese texto, cuáles son las sensaciones y empezar a cuestionar el texto, ¿cierto? Empezar a preguntarle qué es lo que me está llamando más la atención de acá, cuál es la sensación, la emoción que está representando. Y a través de eso, pues se hace más fácil después un desarrollo de una ilustración, porque cuando los textos son tan extensos y el tiempo a veces se hace tan corto porque las entregas son ahí inmediato, se hace un poco complicado pues releer el texto, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de pronto para un texto, para una revista, algo que es más corto, yo sí sugiero volverlo a leer y hacerlo muy propio. Bueno, estas es como más o menos algunas de las preguntas que yo me hago a la hora de hacer una ilustración, ¿cierto? Nuevamente como ese cuestionamiento, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la atmósfera, la emoción? Y aquí va pues como una anécdota de estas ilustraciones. Este es para el libro El plantador de calabazas. Estas ilustraciones, cuando yo las hice, el libro era un poco complejo porque no se sabía si era verdad o no, parecía contando como un sueño, y el narrador a veces hacía muy confuso como todo lo que estaba pasando, pero la sensación en general era como de cierta angustia, era como de algo nublado, entonces yo empecé a interpretar ese texto y las emociones que tenía, ¿cierto? Para la persona que me estaba haciendo el pedido, en algún momento yo sentí que como esto sucede en una isla, se llama Timor del Este, pues es un clima tropical, la isla evidentemente existe, es un lugar en el que uno pues no tenemos seguramente mucho conocimiento, pero cuando buscas fotos pues es bastante tropical. Entonces yo creo que la persona que estaba haciendo el pedido quería que fuera algo como muy verde, muy tropical, pero la sensación que a mí me daba en el texto era completamente diferente, que a pesar de que el lugar se prestaba, que era Timor del Este y era algo muy tropical, pues no era, en la sensación del texto yo percibía otra cosa muy diferente, ¿cierto? Era la locura de la persona que estaba narrando el texto, que me daba también otra sensación, luego la confusión del sueño, ese personaje está a través de un balcón viendo casi que la vida pasar, entonces pues yo al final no podía resolver eso con una paleta de color supremamente tropical porque la sensación que daba el texto era completamente diferente. Bueno, la otra apropiación de la que yo les hablaba es la apropiación de las formas, ¿cierto? Hay como dos maneras en las que se puede abordar las emociones y la atmósfera. Para las emociones, pues yo diría que sería como volver al ejemplo anterior, donde en el texto nos va dando como migajas de pan, por así decirlo, y nos va dejando como esas sensaciones y esos sentimientos de lo que hay en el texto, ¿cierto? Y la atmósfera es de lo que les vengo a hablar hoy, que es un poco más extenso, pero es lo que nos ayuda a componer en últimas pues una imagen. La atmósfera entonces literaria, dicho por Cortázar, es el aura que pervive en el relato y poseerá al lector. Esta es otra definición que da una periodista, Teresa Martín. La atmósfera de un cuento es el clima emocional que sobrevuela la escena, que nos proporciona no solo la descripción del espacio donde se mueve un personaje, sino también otros aspectos, como la sensación que transmite y el estado de ánimo del personaje de ese momento. Entonces la atmósfera en general es una cosa que se capta de manera inmediata, casi que no es una cosa que tienes que preguntártelo, o sea, si el personaje tiene miedo, es cómo voy a representar ese miedo, y digamos que la manera de pronto más sencilla, como se nos puede venir a la cabeza, es un personaje con una cara de miedo, pero hay muchas formas de representar el miedo sin llegar a esa parte tan literal, o de llegar como a esa primera idea, ¿cierto? Porque es normal que cuando empecemos a bocetar, la primera idea sea de pronto la más básica, y de ahí en adelante desarrollar esa primera idea, porque siento yo que hay que sacarlas y dejarlas ser y poner el personaje que tiene miedo y luego preguntarnos qué otra cosa podría hacer yo para que ese personaje
no sea solamente con la cara de miedo. ¿Cómo más puedo transmitir el miedo? Entonces, para esto, pues hay otro montón de ideas. Bueno, la atmósfera de un cuento. La creación de la atmósfera de un cuento necesita el detalle y la descripción, pero esa descripción debe estar especialmente escogida. No es cuestión tampoco de que sea más o menos extensa, sino de que sea capaz de transmitir emociones al lector. No se trata de detallar más, sino de detallar mejor. Entonces, yo no sé si en algún momento se han leído de pronto La Vorágine, que es un libro bastante extenso de la selva y nos deja supremamente claro la descripción de la selva. Y yo siento que ese es como el asunto que puede estar sucediendo cuando uno dice que detallar más. La Vorágine para mí es, por ejemplo, un libro, por hermoso que sea, es una exageración del detalle de lo que es la selva, ¿cierto? Entonces, el símil para mí es la ilustración de pronto científica y botánica o la ilustración hiperrealista. Entonces, no es necesario llegar a una ilustración en la que yo haga un árbol completamente realista y haga un montón de plantas realistas para decir que eso es una selva. La selva también la puedo representar mediante una síntesis de una planta. Entonces a eso me refiero cuando en la narrativa no es necesario que yo detalle más y me vaya a hacer un dibujo completamente realista, que yo siento que eso es la preocupación de mucha gente que quiere acercarse a la ilustración y que en última siempre dice, pero es que yo no dibujo bien. Y yo siento que el empezar en este cuento es deshacerse como de esa idea de pronto de la profesora de preescolar que siempre nos decía que había que pintar por dentro de la línea, que hay que hacer las cosas de una manera específica, que la nube es con una forma específica, el árbol tiene una forma específica, y yo creo que dentro de cada uno de nosotros hay un intérprete y entonces cada uno tiene su forma de hacer el árbol, cada uno tendrá su forma de hacer la nube y todas esas son válidas. Es cuestión como de desprenderse de la idea de que hay una sola forma de hacer las cosas, de hacer el árbol y de hacer la nube, ¿cierto? Bueno, yo para de alguna manera desarrollar pues como la idea de la narrativa, me adherí mucho al libro de Peter Zumthor, que es un arquitecto, donde también habla de las atmósferas, pero esta vez de la atmósfera ligada obviamente a la arquitectura, que es lo que a él le compete. Entonces yo voy a empezar a hacer como un símil, lo que para él es la atmósfera en la arquitectura y lo que para mí sería en la ilustración, ¿cierto? La atmósfera entonces para Peter Zumthor habla de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. No en todas las situaciones queremos recapacitar durante mucho tiempo sobre si aquello nos gusta o no, sobre si debemos o no salir corriendo de ahí. Hay algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas, un entendimiento inmediato. Y yo siento que eso es lo que sucede con una atmósfera, ¿cierto? ¿Es o no es? ¿Da miedo o no da miedo? ¿O da alegría? ¿O la emoción que nos tiene que transmitir es una cosa que se tiene que leer de manera inmediata? Y el lector no tiene por qué andar buscando, al menos en la atmósfera, sí en la parte narrativa, seguramente se tendrá que quedar leyendo un buen rato la imagen, pero al menos en la emoción que le tiene que generar, tiene que ser algo inmediato, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que dice Peter Zumthor en el libro de las atmósferas es la consonancia de los materiales, que para mí en la ilustración es la técnica y la plasticidad que da la técnica, ¿cierto? La textura. La consonancia de los materiales, entonces, según Peter Zumthor, todos sabemos que los materiales reaccionan entre sí, no tienen límites. Recoged una piedra, podéis cerrarla, afilarla, oradla, hendirla y pulirla, y cada vez será distinta. Luego coged esa piedra en proporciones minúsculas o en grandes proporciones, será de nuevo distinta. Ponedla de luego a la luz y veréis que es otra. Bueno, yo creo que aquí nos deja como muy claro, obviamente desde la parte de la arquitectura, así como yo les decía ahora, no es lo mismo agarrar una madera cálida o tener una piedra o decidir tener un árbol al lado de una construcción o decidir no tenerlo.
pues realmente lo mismo funciona entonces con la ilustración, la técnica que se va a escoger para hacer la ilustración. Y aquí traigo a colación un ejemplo que me sucedió, bueno, de una serie de errores, porque pues no solamente se puede contar lo bueno. Esta primera ilustración que están viendo fue el boceto que hice, el pedido era hacer la contraportada de una revista que se llama KM0 del centro de la Ciudad de México, ¿cierto? Y era muy abierto, o sea, realmente yo podía hacer lo que yo quería, que un lugar que representara el centro de la Ciudad de México. Y esta taquería ya es supremamente importante, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo hice fue con óleo pastel, que es algo muy similar como a las crayolas, y tomé un papel como craft de fondo y empecé a bocetar esta imagen. Y era bastante gestual y me gustaba mucho como esa gestualidad. Yo mandé este boceto, lo aprobaron, pero entonces cuando ya iba a ser el real, empecé a hacer como varios cambios. Y dije, bueno, algo así que me pueda dar esta gestualidad, pero más detalle sería el lápiz de color. Pero el lápiz de color, pues eso, el resultado fue esta segunda imagen, donde era supremamente tiesa, diría yo, pues no había tanta expresión. El color permite mucho detalle, pero también eso en algún punto no me estaba ayudando, ¿cierto? Como sucedía en esta primera imagen, que era con óleo pastel, donde las figuras son bastante gestuales, donde hay una riqueza en la textura, y digamos que en esa segunda pues no sucedía eso. Se veía muy pegado como a la imagen inicial, que era una fotografía. Al final terminé yéndome por esta segunda opción, que la hice con sellos, con recorte pues de foam y marcando el sello, que me daba mucha más gestualidad, ¿cierto? Entonces, la escogencia de la técnica definitivamente es una de las cosas que puede marcar también la narrativa de la imagen, ¿cierto? ¿Para dónde va? No es lo mismo, obviamente, hacer una ilustración en acuarela que decidir hacerla en óleo pastel o en collage, ¿cierto? El resultado de esa imagen va a ser completamente diferente. Entonces, cuando leemos como la emoción o el sentimiento en general de esa narrativa, también podemos pensar en cuál sería la mejor técnica que se le acomodaría a esa narrativa. Bueno, la segunda planteamiento de Peter Zumthor es el sonido del espacio. Y para mí esto en la ilustración sería la composición. El blanco que se deja o que no se deja en la imagen, eso también es una decisión que es muy importante. La jerarquía de los elementos y la escala que tienen, porque finalmente el tamaño que uno le pone a un elemento o a un objeto termina siendo también un objeto como de composición, o sea, para dónde está yendo el ojo y qué es lo primero que está leyendo, ¿cierto? El sonido del espacio, entonces les voy a leer como un resumencito de lo que para Peter Zumthor es hermoso, encuentro hermoso construir un edificio e imaginarlo en su silencio. Esto es hacer del edificio un lugar sosegado, algo bastante difícil de lograr hoy en día que nuestro mundo es tan ruidoso. Oíd, todo espacio funciona como un gran instrumento. Mezcla los sonidos, los amplifica, los transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma y con la superficie de los materiales que contiene y cómo esto se aplica. Entonces aquí nuevamente llegan los materiales porque una cosa no puede estar obviamente desligada de la otra y el material también, la técnica que yo estoy utilizando hace también que yo pueda darle ese espacio en blanco o que definitivamente no. O sea, si de pronto elijo una técnica que tiene demasiada textura, que está siendo supremamente gestual, lo más probable es que vaya a haber mucho ruido en la imagen y que si yo quiero una cosa mucho más silenciosa, por así decirlo, en la imagen, pues no me va a estar ayudando. Por ejemplo, en esta imagen, pues el personaje que en este momento es el agua, está haciendo como la forma de un lago, está ocupando absolutamente toda la imagen, ¿cierto? Entonces a eso me refiero con decir la composición también llega a narrar algo. Y definitivamente el espacio en blanco, ¿cierto? También es, yo creo que
de las cosas que más da como silencio en una imagen, y esa apertura que el ojo se vaya como a un objeto puntual. Si yo decido dejar casi toda la hoja en blanco y dejar algo pequeño, por ejemplo, también me está diciendo algo. Bueno, este tercer componente es la temperatura del espacio, que para mí sería el color o la paleta de color, ¿cierto? En la parte de la arquitectura, por ejemplo, Peter Sumton lo dice como: utilizamos mucha madera, muchas vigas de madera para construir el pabellón de Suiza en Hannover. Cuando afuera hacía mucho calor, dentro en el pabellón se disfrutaba de un fresco del bosque, y cuando afuera hacía frío, hacía más calor dentro del pabellón que afuera, a pesar de que no estaba cerrado. Uno sabe muy bien que los materiales extraen más o menos calor de nuestro cuerpo. Y así como un edificio se puede llegar a sentir muy frío porque está compuesto de concreto y lo dejaron tal cual así, o empezaron a ponerle maderas supremamente cálidas y nos estaban dando como otra sensación, siento yo que la temperatura del espacio, pues en este caso, para nosotros la paleta de color es supremamente importante, ¿cierto? Como que el color termina determinando o guiando también si esa escena es nocturna o es diurna, si también ese espacio pues de pronto está muy atacado o no. Entonces el color termina dándonos como ese cierre de la imagen. Y esta pues es una anécdota también. Cuando yo empecé a hacer este libro, yo no sé si de pronto se logra ver mucho en pantalla, pero hay uno que tiene como unos tonos cálidos y otro que tiene unos tonos más fríos. El personaje principal es el agua, ¿cierto? Y las emociones que se estaban relatando a lo largo de todo el texto eran sensaciones como muy densas, ¿cierto? Era como la tristeza, la angustia, y luego pues yo inicialmente me encariñé con la primera imagen, que era la de los tonos cálidos, y puse un fondo amarillo de fondo y me gustaba muchísimo más. A mí en lo particular me parecía bonito cómo hacía ese juego con el azul y con ese otro rojo inicialmente, pero hubo una persona que me hizo caer en cuenta y me dijo: bueno, si estás hablando del agua y si estás hablando de esas emociones que son tan frías, ¿por qué estás utilizando tonos cálidos? Entonces pues eso fue volver a replantear pues casi que todas las ilustraciones y poner otro fondo diferente y dejar como esa idea que a mí simplemente me enamoraba y que era como un gusto y muy caprichoso, que eran esos tonos cálidos. Y ahí nuevamente también pues vamos como que a veces la imagen no puede responder solamente a lo que a nosotros nos guste y no, porque finalmente si todo está narrando y todo está relatando, entonces yo también tengo que hacer un espacio entre lo que a mí me gusta y qué es lo que me ayudaría en la imagen para contar más. Bueno, las cosas a mi alrededor, que para mí termina siendo los símbolos de los objetos. Las cosas a mi alrededor. Cada vez que entro en edificios, en espacios donde vive gente, amigos, conocidos o gente que no conozco, me siento impresionado por las cosas que la gente tiene consigo, en su entorno doméstico o laboral, y a veces, no sé si os ha pasado, constato que las cosas coexisten de un modo cariñoso y cuidadoso y que quedan bien allí. Y yo creo que para este ejemplo está muy bueno como remontarnos de pronto a la casa de la abuela, ¿cierto? Y a la casa de nosotros y ver como la diferencia incluso en la decoración. Por lo general en la casa de la abuela vamos a encontrar una porcelana o muchas porcelanitas en una repisa, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante para la abuela eso? Entonces nuevamente el espacio nos está contando algo, está diciéndonos incluso de quién es esa casa sin tener el personaje ahí. Eso también es muy importante, a veces no es necesario entonces recargar la imagen, lo mismo de dar más detalle, porque no le estoy dejando al espectador ese asunto de que él pueda interpretar. Cuando yo no le estoy dejando el espacio al lector, estoy como interrumpiendo al lector y le estoy diciendo incluso qué es lo que tiene que imaginar. Si yo en este caso pusiera pues la abuelita y al lado la porcelana y al lado toda la carpetica de crochet, todo eso, le estoy diciendo al que está leyendo todo lo que tiene que pensar de esa casa. No le estoy dando espacio a nada.
Pero si yo solamente pongo la repisa con las porcelanas, por ejemplo, yo ya empiezo a darme cuenta del espacio incluso en el que estoy. Entonces lo mismo pasa con la ilustración, pues tengo que dejarle ese espacio al lector. Y aquí les vengo pues como a contar un caso específico que sucedió cuando yo publiqué esta imagen. Cuando publiqué esta imagen pues hubo diferentes reacciones y cada quien interpretó esta imagen como quiso, ¿cierto? Hubo alguien que dijo, esa es mi Colombia. Otra persona dijo, se me hacen conocidas esas sillas y lo que significa. Y por último, yo me acordé, fue del juego de las sillas. Entonces, sin un contexto y sin un texto que guíe a ese lector, le estoy dejando la puerta ya demasiado abierta, ¿cierto? En este caso, si yo pusiera esas sillas, evidentemente en un libro que es de Colombia, pues la persona no le queda más que interpretar que esas sillas, por ende, pues remiten a algo que tiene que ver con Colombia. Pero si yo estas sillas las pongo en otro contexto, me tienen que decir otra cosa diferente. La única persona que leyó la imagen correctamente era mi papá, que evidentemente sabía qué era lo que yo me estaba refiriendo cuando había puesto esas sillas. Para mí cada una de esas sillas representaba una persona de mi familia. Entonces él estaba obviamente contextualizado. Pero si yo no pongo un texto, pues esto puede ser una imagen tan abierta como se quiera, porque cada quien va a interpretar, pues de acuerdo a su contexto, a lo que tenga en su imaginario, lo que quiera de esa imagen, ¿cierto? Bueno, y aquí pues yo creo que sí es algo como relacionado con lo que les estaba hablando anteriormente, entre el sosiego y la seducción, el ritmo del relato, que este sería pues como en últimas el símil, que nuevamente pues es dejar como todo o no en evidencia. Ahí están los espacios y allí me encuentro yo y ellos me mantienen en su ámbito espacial, no estoy de paso, puede ser que esté bien firme ahí, pero entonces algo me induce a ir hasta la esquina donde la luz cae aquí y allá y me pongo a pasear por ahí y tengo que decir que ese es uno de mis mayores placeres, no ser conducido sino poder pasear con toda libertad a la deriva. Sabéis, me muevo como en un viaje de descubrimientos. Como arquitecto tengo que asegurarme de que eso no se convierta, acaso, sin quererlo, en un verdadero laberinto. Vuelvo a introducir señales para orientarlos, excepciones, ya sabéis a qué me refiero, conducir, inducir, dejar suelto, dejar en libertad. Bueno, más o menos entonces esto era lo que yo les venía hablando de la imagen anterior, cuando yo le decía qué tanto espacio le estoy dando entonces a la persona que está interpretando. Esta ilustración la hice para un libro de Jorge Cadavid, inmunólogo de Miroslav, y hablaba de algunas enfermedades. En especial este poema decía dolor fantasma, al dolor que siente el amputado por el miembro que ya no tiene, por el brazo espectral y el pie vacío, se llama dolor fantasma. Pues claramente estaba hablando de la amputación y yo me puedo ir a algo supremamente literal como cortarle el brazo a un personaje o a alguien y hacerlo supremamente evidente, o irme para algo un poco más, digamos, menos literal, y tomar una silla y quitarle una pata, y todos sabemos que si a una silla se le quita una pata, pues también da una sensación de movimiento. Lo más probable es que esa silla se vaya para adelante o para un costado y que ya no se mantenga. Entonces es también como qué elementos me pueden ayudar a mí para que no sea lo más literal, ¿cierto? Que en este caso sería cortarle un miembro a un personaje y no saber entonces un brazo, un pie, y hacerlo completamente literal y grotesco seguramente. Bueno, la tensión entre el interior y el exterior. Para mí esta tensión habla de la portada y la parte interior, y digamos que en esto está como la fachada de los edificios, ¿cierto? Que aquí se menciona, es como una ventana a más o menos qué es lo que yo voy a ver, y la fachada de un edificio es eso. Es como un abrebocas, pero no te estoy dando todo, no puedes verlo todo, y eso es la portada, por ejemplo, de un libro.
está simplemente poniéndote algunas pistas de lo que puedes ver adentro, pero no te está dando todo. Y finalmente el cuerpo de la arquitectura, que es para mí la obra como un todo. La obra como un todo es ver el libro desde todas sus partes, ¿cierto? No es solamente pensar como en las ilustraciones internas, sino incluso si yo paso de una página a otra, si estoy narrando lo mismo o incluso puede ser un poco más descansado, cuál es el ritmo de esa publicación, ¿cierto? Cuando yo tomo todas las hojas y me doy cuenta de pronto que está siendo demasiado saturado, es de la escogencia de la tipografía, la escogencia del papel, la portada obviamente del libro, las guardas, el colofón, todo eso está en pro de una narrativa, incluso hasta los materiales que uno escoge para la impresión, ¿cierto? Entonces todo esto viene a decir el título del libro, la tipografía que escojo para ese título, todo está en pro de esa narrativa y nada se puede dejar al descuido. Entonces finalmente cuando el mayor cumplido que uno cree que puede tener es qué ilustración tan bonita, siento yo que esa no debería ser el mayor cumplido, sino si esa ilustración es funcional o no, si narra o si está logrando lo que el autor definitivamente quiere expresar o si definitivamente simplemente es eso, bella y ya, porque la ilustración no debería ser pues en su totalidad simplemente bella, porque estaría fallando a nivel funcional. Hay ilustradores que incluso yo me atrevo a decir no me gustan, no me gusta su ilustración, no me parece bella, pero definitivamente a nivel narrativo cumple con todo, entonces sigue siendo un muy buen ilustrador. No porque no nos guste no significa que no sea bueno, ¿cierto? Todo esto entonces pues lo construimos a partir de todo lo que ya vengo narrando. Esa funcionalidad se da cuando hay una buena escogencia de la técnica, de las texturas, de la paleta de color, de la composición. Y finalmente, pues diría yo que es muy importante conmover, ¿cierto? Finalmente yo siento que eso es lo que una imagen viene a hacer y todos recordamos de pronto ese libro de la infancia que para nosotros fue supremamente importante, o al menos en mi caso pues era el libro de Pinocho que me lo regaló mi papá en algún momento y era un libro álbum ilustrado de Pinocho y yo siento que ese fue como el primer sacudón pues como y la entrada como a los libros, entonces también siento que finalmente un ilustrador hace eso, conmover mediante la imagen. Bueno, chicos, finalmente esta es como de lo que les quería hablar, la ilustración narrativa y como todos los componentes que hay a través de una imagen. Verónica, muchas gracias por tu participación. Tenemos varias preguntas. Vale. Vamos a iniciar con la primera. Te dicen, Verónica, buenos días. ¿Qué hacer para tener seguridad en el momento en el que estamos ilustrando y que quizá creemos que no somos tan buenos? Sí, yo creo que eso nos sucede y nos sucede a todos, incluso en el nivel que uno cree que es más profesional, siempre hay una duda, ¿cierto? De saber si uno lo está haciendo bien o no, de incluso pensar que la gente no lo está interpretando como uno quiere, pero yo siento que la práctica también va haciendo que uno tenga como más afianzados los conocimientos. Obviamente estudiar, mirar también otros cómo lo han hecho, ¿cierto? Ese es como un buen referente, mirar esas personas que nosotros, digamos, admiramos tanto, cómo han llegado hasta allá y qué camino han tomado, pues eso también puede ser un referente para estudiar y tener más seguridad finalmente pues como en lo que uno está haciendo. Pero inicialmente yo siento que pues hasta el sol de hoy yo pues agarro como una hoja en blanco y eso sigue siendo para mí como un asunto de ay, ¿qué voy a hacer? Como esa primera angustia. Ok, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo superas el bloqueo mental y qué hacer para tomar ese impulso en el momento de hacer una ilustración? Bueno, yo creo que para el bloqueo mental, este libro que por ejemplo está ahí en la mesa, que se llama
el libro del artista creo que es, digo yo que da bastantes tips para eso, pero una de esas es salir a caminar, creo que a muchos nos funciona eso, o hacer algo que sea divertido, o sea, que te guste y que de verdad lo disfrutes. Siento que eso despeja un poco porque a veces estamos tan metidos en querer resolver eso que estamos haciendo que ya llega un punto que no tiene uno salida y a veces es mejor devolverse, incluso creyendo que uno no tiene tiempo, es mejor guardarse como ese espacio e ir caminar, tomarse algo, comer algo que a uno le guste, hacer algo, ir a cine, despejarse y volver a enfrentar ese proyecto. Yo digo que es una de las cosas que más funciona. Y la otra es hacer como esa lluvia de ideas en el que uno inicialmente puede como desbordarse mucho más. Vamos con otra pregunta. ¿Algún consejo para transmitir de mejor manera las emociones dentro de las ilustraciones? Pues yo creería que todas estas cosas pues que hablé de la ilustración narrativa nos pueden ayudar mucho. Yo también digo que es bueno preguntarle incluso a alguien que esté cerca, si bien puede que también esto sucede mucho, pues la persona que tenés cerca por lo general es un familiar y solamente va a decir, ay, tan bonita, ¿cierto? Y es como a veces como el muro con el que uno se encuentra porque uno quiere más una crítica que un, ay, tan bonita la ilustración. Entonces yo creería que sería más bien preguntarle qué sensación le transmite, ¿cierto? Así para uno puede ser un poco más fácil saber si lo que está queriendo decir es en definitiva pues lo que está plasmando y si la otra persona lo está recibiendo de esa forma. No tanto como de cómo te parece la ilustración, sino qué te está contando, qué te está transmitiendo. Y tal vez esa pregunta sea mucho más asertiva que la mamá diciéndole a uno, ay, tan bonita esa ilustración. Sí, nosotros como docentes de la facultad, uno de los primeros consejos para nuestros estudiantes es no le muestre su trabajo a su mamá. Sí. Para las mamás, nuestros hijos son perfectos y todo lo que hacen son bonitos, Sí. ¿cierto? Todo es bonito. Pregúntele a otra persona, ¿cierto? Una persona que conozca el tema, que pueda hacer una crítica constructiva para su trabajo. Vamos con otra pregunta. Un estudiante nos dice: soy estudiante de diseño gráfico, pero no soy bueno ilustrando. ¿Crees tú que es necesario que como creativo que soy deba ser hábil pues en la área del dibujo? Pues yo diría que no es necesario, pues de hecho muchos de los grandes ilustradores de verdad cuando ves sus ilustraciones no tienen, o sea, no hay un buen dibujo reflejado ahí, no hay, es un personaje anatómico de 8 cabezas con una ilustración realista. De hecho siento yo que la ilustración en algún punto es tratar de desaprender todo eso que nos metieron en la cabeza que tenía que ser la ilustración y llegar al punto en el que podamos dibujar nuevamente como niños. Siento yo que ese es realmente el buen resultado de una ilustración, es ver, representar incluso con pocos elementos o con elementos que son hasta chuecos lo que es necesario. Pues si vos te vas a un dibujo de un niño, lo más normal es que sea supremamente claro. Y si bien para vos no está el ser humano de 8 cabezas, para vos es muy claro que está toda la familia metida en una piscina con unas montañas y una casa, es lo que es. Entonces es primero como quitarnos esa idea de encima de que es necesario dibujar como creemos que es el dibujo, en ese orden estricto. Por acá nos preguntan, Verónica, ¿cuáles son las reflexiones que te ha dejado tu labor como ilustradora? ¿Cuáles son qué? Las reflexiones y aprendizajes que te ha dejado tu labor como ilustradora. Yo creo que persistir mucho, porque evidentemente es un cuento en el que cuando uno entra, pues sí, todavía falta mucho conocimiento. Cuando uno empieza, por más que ya tenga una noción de dibujo, de representación, digamos que siempre la experiencia da un montón de cosas. Entonces inicialmente te puedes topar como con obstáculos o creer que querés, no sé, hacer una ilustración para cierta revista o para cierta editorial y que no hay como respuesta. Entonces crees que no sos bueno y simplemente es como tenés que seguir persistiendo, seguramente tenés que evolucionar también tu manera de hacer las cosas y pues se logra. Entonces yo creo que la persistencia es una de esas cosas que la ilustración termina dándole a uno de enseñanza.
Por acá tenemos otra pregunta. ¿Crees tú que los espacios nos transforman o por el contrario hacemos que el espacio se adapte a lo que somos nosotros? Ay, yo creo que están como las dos cosas. Yo siento que uno también puede transformar el espacio, ¿cierto? Finalmente es como, no sé, o sea, si les ha pasado que cuando llegan como a una casa que no es de uno, pero uno tiene que pasar cierto tiempo ahí, y siento que uno termina modificando ese espacio a las necesidades de uno y empiezas a mover las cosas, a poner tu ropa, a poner tus objetos y hacer y apropiarte del espacio. Entonces finalmente uno también termina de llenar ese espacio y de modificarlo incluso para lo que uno necesita. Y también siento que el espacio, como por ejemplo puede ser una ciudad, termina también modificándolo a uno, termina modificando incluso los comportamientos, las rutinas que uno tiene, de acuerdo como también a lo que te está dando la ciudad. Entonces yo diría que es una cosa de ida y vuelta. Perfecto. ¿Cuáles han sido las claves más importantes en tu proceso para construir narrativa en la imagen ilustrada? Las claves, yo diría que preguntarle mucho al texto y preguntarle mucho a la imagen. O sea, una vez que la ilustración o el boceto ya está listo o tienes varios bocetos, ¿cuál de esos responde de mejor manera a esa sensación o a ese sentimiento? ¿Cierto? Entonces, y al texto también es cuestionarlo mucho, como hablaba yo ahora, de qué me está hablando, cuál es el resumen de eso, cuál es lo que hay de fondo, de qué me está queriendo decir, porque realmente todo, por más que se vea como una narrativa sencilla en la parte infantil, siempre hay como una enseñanza o un trasfondo de eso. Entonces siempre es preguntarse qué es lo que viene a decir el texto y cómo lo puedo representar. ¿Te enmarcas en un estilo de ilustración o el resultado de tu estilo ha sido un proceso evolutivo? Yo digo que siempre tiene que ser evolutivo, y en el momento en el que no es evolutivo te estancas. También conozco muy buenos ilustradores que en algún momento yo admiraba mucho y que hoy por hoy veo sus libros y digo, es lo mismo, y no me gusta, ya no me gusta porque no fue capaz de evolucionar, ¿cierto? Si bien el narrador es el mismo, ¿cierto? Que es uno, pues uno también puede ir adaptando otras técnicas, otra forma incluso de representación. Entonces, sí o sí está en constante evolución, nunca es estático, y creo que ese es para mí como el logro real de un ilustrador, es que cambie. No soy de las que dice que tiene que ser eso sí o sí y que tu sello se tiene que ver, no, yo no soy de esa corriente. Perfecto. ¿Cuál ha sido el reto más grande a nivel de proyectos como ilustradora? Pues yo creo uno que estoy desarrollando en este momento, que es un libro álbum ilustrado y que de pronto la premisa fue bastante abierta, ¿cierto? Inicialmente me dijeron, bueno, queremos crear un libro álbum contigo, nos gustó esta ilustración en puntual, nos gustaría que fuera algo como similar o que tuviera que ver con la ciudad. Y yo les dije, pero una historia, algo en particular, tú vas a crear todo desde cero. Entonces eso también es como que lo agobia un poquito a uno porque hay demasiadas posibilidades, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo? Entonces cualquier tema, de cualquier lugar, cualquier personaje, cualquier técnica, o sea, era supremamente abierto, y cuando las posibilidades son tan abiertas es muy fácil perderse en las posibilidades. Entonces en eso fue como ir acotando poco a poco y decir, bueno, la historia va a suceder entonces en la ciudad, si esa es como la única regla, por así decirlo, y de ahí empezar a decir, bueno, ¿quién va a ser ese personaje? Cualquier personaje de la ciudad podría contar esa historia. Bueno, yo decidí que fuera un perrito, entonces a partir de ahí, ¿qué es lo que va a contar ese perrito y cómo voy a hacer pues de esto como una historia narrativa y que al final haya algo de trasfondo y que no sea simplemente como un paseo por la ciudad? Entonces ha sido un reto bastante grande, pues desde el principio de este año, y ya estoy por fin terminándolo. Han sido muchas ilustraciones y ha sido también como, sí, es retador porque sí fue muy amplio desde el inicio. ¿Eso significa que es más fácil desarrollar una ilustración cuando existen algunas pautas? Pues sí, pero no cuando existen demasiadas pautas, ¿cierto? Porque también están este tipo de clientes que son muy puntuales y que también dicen,
casi la paleta de color y lo que quieren y cómo lo quieren, casi que ellos están haciendo la ilustración por vos y de pronto eso ya siento que interrumpe mucho el proceso creativo. De hecho, cuando un cliente es de esa forma, vos no terminar ni siquiera contento con el resultado, porque estás ciñéndote tanto a lo que el cliente quiere y pues que él quede contento y que sea tan a su gusto, que al final vos no estás poniendo nada de vos, porque él prácticamente que está buscando simplemente a alguien que le traduzca las ideas en imagen. Entonces, ni mucho que sea así tan abierto como haz lo que tú quieras, siento yo que al menos unas pautas sí son necesarias, pero ni tampoco todo lo otro, todo lo contrario que es lo quiero así de esta forma tan específico. Por acá tenemos una pregunta bastante interesante, dice, ya que tu forma de pensar es ilustrada, ¿crees que trabajar el autorretrato es una forma de autorreconocimiento o de verdad es un ejercicio narcisista? No, es de autorreconocimiento, definitivamente. De hecho, pues en algún momento también he hecho esa clase de ejercicios y siento que uno se termina conociendo un montón, pero también cuando uno ve la imagen, pues obviamente puede traducir eso a la interpretación de uno. Dónde se ubicó uno en la hoja, qué está haciendo, pues porque a veces no es solamente como el solo retrato, muchas veces es como hacerte en un espacio y es todavía más interesante cuando uno se plantea hacerse ese retrato en un espacio porque el espacio está contando todavía más cosas de uno, de lo que uno cree, cómo está posicionado, en qué parte de la hoja, qué tan grande se puso uno con respecto al espacio. Entonces sí creo que puede ser una manera de autoconocerse. Bueno, por acá tenemos comentarios de nuestros estudiantes. Tenemos una de nuestras estudiantes, Yalexi Guerrero, dice, muy tesa, tienes un estilo muy brutal. También tenemos un comentario de Manuel Rincón, es uno de nuestros estudiantes que se dedica a la ilustración, es bastante bueno y nos dice, excelente ponencia, muchas gracias por asistir. Sara nos dice, eres tan objetiva, tan chévere, muchas gracias. De acuerdo contigo, la hoja en blanco es un reto bastante grande. Y por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ilustrar y dibujar? Pues yo siento que es la parte narrativa, definitivamente. Yo siento que el hilo que hace que una cosa sea un dibujo o definitivamente sea una narración. Sí, es un hilo bastante delgado, ¿cierto? Porque hay momentos en los que uno dice esto parece un dibujo, cuando vos no te transmite mucho y vos decís sí, es la cara de una mujer con unas alas. No sé, a mí me pasa mucho con ese tipo de retratos femeninos, la verdad, como que sí termino como, pero ¿y qué más? ¿Cierto? Yo digo que a veces se quedan cortos, entonces cuando no me transmite algo como una emoción o no me está llevando a algún lugar, yo digo que eso ya es dibujo más que cualquier otra cosa. Analizando esa respuesta que nos estás dando, entonces ¿crees que es necesario no solo trabajar en ese personaje, sino en ese contexto que lo está acompañando para que pueda narrar y contar una historia? Sí, total, yo siento que en eso podemos fallar incluso muchos ilustradores porque de pronto nos centramos mucho en la creación del personaje y ese móvil que nos está llevando por toda la historia y se nos olvida mucho el contexto, o sea, dónde está parado, y eso dice incluso muchísimo más que el personaje a veces, ¿cierto? O sea, si yo muestro esa ciudad soleada, pon tú, y todos los edificios están así brillantes y amarillos, es muy distinto si yo pongo esa misma ciudad lloviendo o esa misma ciudad en la noche. Todo eso me va a decir, tiene una carga descriptiva muchísimo más grande, pues que si solamente pintara una ciudad y no le pusiera eso, o el sol, o la lluvia, o la oscuridad, ¿cierto? Como que hay que añadirle un poco más para que dé como ese asunto de narrativa, para que nos termine de cerrar la imagen. Bueno, Verónica, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este segundo día de Divergente, por aceptar nuestra invitación. Claro que sí, Joana, no, muchas yo gracias. encantada de estar acá.